Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que tengas las pilas puestas para aprender mucho con este episodio, porque hoy te traemos algo súper especial. Hoy vamos a estar hablando de por qué es importante leer cuando estás aprendiendo un idioma. Vamos a hablar de cuáles son los beneficios de la lectura y en particular vamos a hablarte de una obra maestra, uno de los libros más populares en Latinoamérica y es el libro de Como agua para chocolate. Vamos a estar discutiendo este libro, de qué se trata, el contexto histórico. Mejor dicho, quédate y escucha el episodio completo porque sé que vas a aprender muchísimo. ¿Y por qué quisimos hacer este episodio? Bueno, primero, porque queremos animarte a leer. Es muy importante que leas libros. Es una de las mejores formas de aprender. Pero también nosotros vamos a tener un club de lectura que está a punto de empezar y tú puedes leer este libro de Como agua para chocolate con nosotros. Y para eso he invitado hoy a mi hermana Valentina, quien es una experta en lectura. Es alguien a quien le encanta leer. Como ustedes saben, ella es parte del equipo de Spanishland. Y ella es quien va a estar dirigiendo la lectura de este libro. Entonces, sin más rodeos, Valentina, bienvenida una vez más. Hola Andrea, hola a todos. Muchas gracias por permitirme estar en el podcast nuevamente. Así es, Andrea, vamos a tener un curso sobre este libro, Como agua para chocolate, y estamos muy emocionados porque hace rato queríamos hacerlo. Entonces, pues estamos aquí para contarte un poco más sobre el libro. Ujú. Bueno, pero empecemos hablando sobre por qué es importante leer y cuáles son 3 beneficios de la lectura, Valentina. ¿Qué nos puede decir sobre eso? El primer beneficio es la expansión del vocabulario. Leer un libro en español te va a exponer a una amplia gama de vocabulario y de expresiones idiomáticas que quizás tú no conocías en un nuevo contexto. Esto te permite adquirir nuevas palabras y frases de manera orgánica, lo que te va a ayudar a comunicarte mejor. Además, al encontrarte con estas nuevas palabras en estos contextos, puedes comprender mejor su uso y su significado, porque obviamente no va a ser lo mismo que tú aprendas una palabra en un diccionario a que la aprendas en una conversación de la vida real o en un contexto. Exacto, estoy completamente de acuerdo. Es que cuando tú estás leyendo libros y si son libros que contienen diálogos, es mucho mejor. Cuando tú estás leyendo esto, tú estás viendo el lenguaje siendo usado, ¿verdad? Ves cómo se escribe, ves la gramática siendo utilizada y esto hace que para ti se vaya volviendo más fácil el comunicarte, el tener conversaciones en la vida real, porque ya estás teniendo el tiempo de ver las frases escritas, de procesarlas, de asociarte, de familiarizarte con estas frases. Muy bien, ¿cuál sería un segundo beneficio? Otro beneficio es la mejora de la comprensión lectora. Leer libros te ayuda a ampliar tu capacidad de comprensión. Entre tú más lees y te adentras en la historia del libro, entiendes mejor lo que estás leyendo. Es como un entrenamiento para tu cerebro, que te hace más hábil para entender cosas complicadas a medida que estás avanzando en la historia. Y esta habilidad es súper importante para que tú puedas comunicarte en el idioma.
El tercer beneficio es la inmersión cultural y la contextualización. Los libros no solo te van a proporcionar una oportunidad para mejorar el idioma, sino que también te van a ofrecer una ventana a la cultura y a la sociedad del país donde se habla ese idioma. Al leer libros escritos por autores nativos, ya sea de Latinoamérica o de España, puedes familiarizarte con las costumbres, los valores y las tradiciones de esa comunidad específica. Entonces, esto te ayuda a contextualizar el idioma dentro de su entorno cultural, lo que a la vez va a enriquecer tu comprensión y apreciación del idioma. Algo más que quiero agregar es que, por ejemplo, si a ti te interesa la cultura de México, puedes leer autores mexicanos porque con esos libros vas a aprender un poco más de su entorno cultural, de las expresiones que usan, de cómo son los comportamientos. Es el mismo caso si quieres aprender español de España. Entonces, tú puedes enfocar mucho tu lectura en los países que más te interesan y así vas a conocer también más de las costumbres, los valores y las tradiciones. Correcto, y no solo eso, sino también el modo de hablar. Como sabemos, hay una gran diferencia entre España y toda Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, los españoles dicen, esta mañana he desayunado huevos con cereal y he ido al gimnasio, mientras que nosotros decimos, desayuné y fui al gimnasio. O ellos dicen, vosotros sois, nosotros decimos, ustedes son. Así que con la lectura también internalizas todas esas diferencias, incluso del lenguaje. Y algo más que te quiero compartir es que cuando yo estaba aprendiendo inglés, leer libros fue lo que más me ayudó a completamente entender la gramática. Recuerdo que cuando yo empecé a leer, todo empezó a tener sentido y yo veía frases específicas, expresiones en diálogos en los libros que se me quedaban automáticamente grabadas y luego yo era capaz de utilizarlas en mis conversaciones en la vida diaria. Algo también que te recomiendo que puedes hacer es leer un libro primero en inglés y luego en español. Este libro del cual estamos hablando, Como agua para chocolate, tiene su versión en inglés. Entonces, esa es una buena idea también, leer el libro primero en inglés para entenderlo por completo y ya luego lo lees en español. Y otra técnica, hablando de leer, es el hecho de, mientras lees, escuchar el audiolibro. Si puedes hacer eso, te lo recomiendo. Escuchar audiolibros solamente sin ver el libro escrito está bien, pero es más efectivo cuando estás viendo las palabras escritas porque se te graba más. Y por todas estas razones es que nosotros decidimos hacer un club de lectura. Esto es algo que nosotros ya hemos estado haciendo en nuestra membresía privada de parceros, pero ahora queremos hacerlo para todos, que esté disponible para todos los estudiantes que nos siguen, porque sabemos que no todos tienen el tiempo para invertir en la membresía, pero sí sabemos que hay muchos de ustedes que quieren leer y que han mostrado interés en el pasado por correos electrónicos o en diferentes medios. Nos han preguntado si pueden leer un libro con nosotros y les quiero contar que por fin ahora hemos creado un programa. Es un programa de 6 meses, un club de lectura de 6 meses que va de mayo a octubre de este 2024, donde vas a leer Como agua para chocolate con la profesora Valentina y otra profesora que vas a conocer que se llama Fernanda. Y por supuesto, Valentina va a ser la directora del programa porque Valentina es alguien que ama leer, ha leído muchos libros y de hecho tiene una conexión muy especial con este libro, ¿no, Valentina? Cuéntanos un poquito de su trayectoria leyendo, qué libros ha leído, cuándo empezó a leer, por qué este libro es tan importante para usted. Pues yo me empecé a interesar mucho en la lectura desde que era muy pequeña. Recuerdo que Andrea fue una de las personas que me motivó para que empezara a leer. Cuando yo era muy pequeña, que tenía como 7, 8 años, Andrea me pagaba por leer libros y por darle resúmenes y preguntas.
que no sé si se acuerde de eso, Andrea. Sí, claro. Sí, sí. Es que yo no quería que ella pasara mucho tiempo en el televisor o que perdiera el tiempo. Entonces yo le decía, si lees este capítulo, respondes estas preguntas y me haces un resumen, te doy $1. Bueno, en ese tiempo era menos de $1, pero para Sí. ella eso era como, uy, soy millonaria. Sí, era mucho. Entonces, en ese momento empezó como a incentivarse en mí todo el cariño por la lectura y después cuando estaba en el colegio empecé a leer mucho más. Y recuerdo que cuando estaba en mi último año de colegio, yo leí Como agua para chocolate y este libro me cautivó por completo. Se convirtió en mi libro favorito, me gustó mucho la trama, los personajes y me encantó el final. La verdad, fue muy interesante. Entonces sí, siempre me ha gustado leer. Actualmente estoy dirigiendo el club de lectura del programa de parceros y realmente estoy muy, muy feliz de que hagamos este nuevo programa. Lo estaba esperando realmente. Sí, esto es algo que hemos tenido en mente por mucho tiempo y Valentina ha estado súper insistente. ¿Cuándo lo vamos a lanzar? Siempre hay correos de gente preguntando, siempre hay gente que quiere leer, ¿por qué no lanzamos un programa? Y yo siempre decía, no, después, porque ahorita estamos haciendo muchas cosas. Y bueno, por fin llegó ese momento en el que podremos leer un libro y tú que me escuchas podrás participar. No tienes que ser un parcero, solo vas a pagar por este curso. Puedes pagar por el curso completo, que son 6 meses, y por supuesto obtienes un descuento. O puedes ir pagando mes a mes. Y otra cosa importante que quiero mencionar, en este curso de 6 meses de club de lectura, te damos una garantía de 30 días. Es decir, si durante el primer mes no estás contento con lo que estás recibiendo, pues te vamos a devolver tu dinero. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Valentina nos va a contar sobre el libro. Nos va a dar una visión general del libro, de qué se trata, los personajes y demás. Luego yo te voy a contar cuáles son los 5 elementos de este curso, porque cada mes vas a recibir 5 cosas. Vas a tener 5 elementos que te van a ayudar a mejorar tu español. Así que, Valentina, el micrófono es todo suyo. Bueno, les cuento que este libro es una novela mexicana de realismo mágico y fue escrito por Laura Esquivel y publicado en el año 1989. E incluso le sacaron una película en 1992. Y esta película fue tan popular que se convirtió en una de las 10 películas en idioma extranjero más populares en Estados Unidos. Y también se ha adaptado para obras de teatro en países de Europa y también en Estados Unidos. Esta novela es muy interesante. Es uno de los mayores éxitos de la literatura latinoamericana y el realismo mágico, y está entre las 100 mejores novelas en español del siglo XX, según el diario El Mundo, que es un diario de España. Sí, de verdad, este libro es muy popular. De hecho, es un libro que nosotros hemos querido leer hace bastante tiempo porque, como les comentaba, en nuestro curso de español, nuestra membresía de parceros, nosotros hemos estado haciendo un club de lectura solo para los miembros. Ya hemos leído casi 10 libros en todos estos años. Y este libro siempre en las votaciones quedaba de segundo. Y yo sé que muchos lo han querido leer, así que pues por fin aquí tienen ustedes la oportunidad de leerlo con la ayuda de un hispanohablante, de un tutor, con la ayuda de unas guías que tienen resumen, preguntas de comprensión, vocabulario, expresiones y clases interactivas para hablar del libro. Bueno, Valentina, ¿y de qué se trata la historia de Como agua para chocolate? Pues les voy a dar un pequeño resumen de esta historia. Se trata de la menor de 3 hijas de una familia mexicana, Tita, quien está condenada por la tradición familiar a no casarse y a cuidar a su madre para siempre. Entonces, esta historia describe la lucha emocional que sufre Tita tras perder y extrañar a Pedro, quien es su amor prohibido, y sus intentos de escapar de su madre controladora.
Esta familia es una familia tradicional mexicana y pues cómo funcionan las familias muy tradicionales en Latinoamérica. Básicamente los papás son los que tienen el control total y la orden total. Realmente pues los hijos no pueden opinar mucho y esto es lo que vamos a ver a lo largo del libro. Tita todo el tiempo se va a estar sintiendo atrapada, consumida, oprimida, pero no va a poder hacer mucho porque en Latinoamérica se tiene la creencia general de que siempre debemos respetar lo que dicen los padres y no podemos como renegar o poner objeción. Así que este libro vamos a ver como toda la opresión que estaba viviendo Tita. Ahora les quiero explicar por qué este título, por qué como agua para chocolate. Básicamente, esta es una expresión mexicana que significa estar hirviendo, como debe estar el agua para hacer chocolate. Ya sabemos que Tita estaba pasando por mucha opresión, por desespero, se sentía muy mal y enojada por dos principales razones. Por un lado, su madre era muy controladora y tenía que hacer caso en todo lo que ella dijera, tenía que seguir con la tradición familiar, y por el otro, no podía estar con Pedro, que era el hombre que ella amaba. Así que a lo largo de esta novela vemos que ella está muy enojada, está muy oprimida, está como agua para chocolate, que de hecho es muy interesante porque en Colombia tenemos una expresión que significa lo mismo, pero es hervir la sangre. Entonces, un ejemplo en Colombia sería: a Miguel está que le hierve la sangre, mientras que en México ellos podrían decir: Miguel está como agua para chocolate. Ajá, correcto. Eso es algo que me pareció súper interesante del título porque yo no lo sabía. Y cuando nos juntamos con Valentina a crear el outline para este podcast, para este episodio, ella fue la que me explicó esto y yo dije, ah, claro, tiene mucho sentido, porque yo siempre me pregunté, pero ese título, ¿por qué? Me parecía un título extraño. Y miren que esto sencillamente describe el estado emocional de alguien. Estar como agua para chocolate, estar enojado, estar a punto de explotar de todos los sentimientos malos que se tienen adentro. Y como lo decía Valentina, en Colombia decimos, está que le hierve la sangre. Sí, y otra cosa interesante de este libro es que cada capítulo menciona y explica una receta mexicana y estas recetas se entrelazan con la historia. Por ejemplo, en el capítulo 1, la autora va a estar enseñándonos cómo preparar tortas de Navidad. ¿Y qué pasa en este capítulo? Tita amaba estas tortas. Siempre que ella estaba de mal humor o que estaba triste, estas tortas la hacían sentir mejor. Pero en este capítulo ella recibe noticias muy desafortunadas sobre Pedro y ni siquiera una torta es capaz de subirle el ánimo. Entonces, cosas como estas vamos a ver a lo largo del libro, donde la comida siempre va a ser muy importante en las emociones y en las acciones que van pasando. Eso es otra cosa que me parece súper interesante porque ustedes ahí también van a ver 12 recetas, ¿no? Son 12 capítulos, 12 meses, cada mes con una receta y son recetas que ustedes, si quisieran, podrían llegar a hacer, ¿no? Y es como una manera de conectarse aún más profundamente con el libro y con la historia. Y me pareció súper ingenioso eso que la autora hizo de entrelazar la receta con la idea de lo que se trae el libro, porque precisamente eso es lo que hace el realismo mágico, ¿no? Que es el género de este libro. ¿Qué es en sí el realismo mágico, Valentina? El realismo mágico es un estilo literario que surgió principalmente en Latinoamérica a mediados del siglo XX. En este género, acciones inexplicables o sorprendentes se incorporan en la vida cotidiana de los personajes sin que estas acciones sean cuestionadas por ellos. También refleja la rica tradición cultural y las condiciones sociales de la región. Hay algo muy interesante sobre el realismo mágico y es que este término no surgió en el contexto de la literatura, sino en el contexto del arte por un crítico francés que se llamó Franz Rouault en 1925. Él empezó a adoptar este término para dar sus críticas, pero tiempo después se adaptó a la literatura donde encontró su máxima expresión. Hay varios escritores latinoamericanos que fueron los que crearon este boom, por decirlo de alguna forma, quienes son Gabriel García Márquez,
Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Isabel Allende y otros escritores muy destacados que son los exponentes de este movimiento. Básicamente, lo que busca el realismo mágico es explorar la realidad latinoamericana de una forma muy única, mezclando lo mítico con lo cotidiano. Y Laura Esquivel, la escritora de Como agua para chocolate, es considerada una de las autoras más representativas de la narrativa hispanoamericana más reciente. De hecho, hay un dato muy interesante, y es que en el siglo XX, escritores como Gabriel García Márquez eran los más representativos de Latinoamérica. No habían muchas mujeres que estuviesen escribiendo libros, pero gracias a mujeres como Laura Esquivel e Isabel Allende, las mujeres empezaron a tener más protagonismo en Latinoamérica y empezaron a ser grandes precursoras también del realismo mágico. Ese dato de Laura Esquivel y de Isabel Allende está bien interesante porque yo no tenía idea de eso. Resulta que ellas dos, al igual que los demás autores que nombró Valentina, han sido muy influyentes en el tema del realismo mágico, que como bien lo dijo Valentina, es lo más popular de la literatura latinoamericana. Y bueno, Valentina, ¿cuál es el contexto histórico y cuántos capítulos tiene el libro? Esta historia se desarrolla a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que es cuando está sucediendo la Revolución Mexicana, que fue de 1910 a 1920. Así que en el libro vemos cómo estos eventos influyen en la vida de los personajes y en la trama de la historia. Es por eso que esta historia es muy interesante. No va a ser solo sobre amor, también vamos a ver un poco sobre la revolución y otros aspectos de la historia de México. Y en cuanto a los capítulos, este libro tiene 12 capítulos y de hecho, cada capítulo es un mes del año y también cada capítulo tiene una receta. Así que te doy un ejemplo. El capítulo número 1, que es enero, se trata de tortas de Navidad, un plato tradicional mexicano. El segundo mes, febrero, es pastel Chabela y el tercer capítulo, marzo, es codornices en pétalos de rosa. La lectura de cada capítulo toma alrededor de 40 minutos, pero hay algunos capítulos que son más largos y otros que son más cortos. Como lo puedes ver, este libro está súper interesante. Hay mucho por explorar, mucho por descubrir. La historia es muy envolvente, así que no te lo puedes perder. En este momento te voy a contar cuáles son los 5 elementos de nuestro curso de 6 meses, de este club de lectura de 6 meses, para que tengas muy claro qué es lo que vas a recibir. Pero tú puedes ir y revisar todos los detalles en SpanishLandSchool.com/libro. Así al final solo escribes la palabra libro en español. Allí vas a encontrar todos los detalles que te estamos dando aquí. También vas a encontrar todo esto en cuanto a los datos generales del libro, lo vas a encontrar allá para que lo puedas leer de nuevo si quieres. Entonces ya sabes, SpanishLandSchool.com/libro. Como ya lo había dicho, este curso va desde mayo a octubre, pero en realidad tú vas a empezar a leer el primer capítulo el 29 de abril. ¿Cuál es la idea? Que tú lees un capítulo durante 2 semanas y al final de esas 2 semanas vas a responder preguntas de comprensión, a explorar la guía que te damos, a ver una clase grabada que te damos y luego vas a inscribirte para una llamada en Zoom donde vas a estar tú, 3 estudiantes más, la tutora, Valentina o Fernanda, y allí tú vas a socializar las respuestas que escribiste para las preguntas de ese capítulo, ¿vale? Entonces, apenas te registres, tú vas a entrar a una plataforma y allí vas a encontrar primeramente una lección que se llama Introducción General al Libro. Ahí tendrás el resumen general, el contexto histórico, la descripción de los personajes principales, otros datos interesantes del libro y el calendario de lectura general, porque te vamos a dar un calendario para que tú sepas exactamente de qué día a qué día debes leer cada capítulo y en qué semana vas a poder inscribirte
para una clase de Zoom para socializar las respuestas. Allá en la plataforma vas a tener esta primera lección de introducción general al libro y luego verás capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y así todos los capítulos. Así que, ¿cuál es la rutina para cada mes y cuáles son los 5 elementos que vas a tener? 1. Te daremos 2 guías, 2 study guides cada mes, una para cada capítulo. Cada mes vas a leer 2 capítulos. ¿Qué contiene esta guía? El resumen del capítulo, 3 o 4 preguntas de comprensión, que son preguntas que te ponen a pensar y a analizar la historia, una lista de vocabulario clave con traducción al inglés y un ejemplo clave, una lista de expresiones clave para utilizar en la vida diaria y una lista de frases con construcciones inusuales. En este libro, en algunos momentos, encontrarás algunas construcciones que quizás no tengan sentido porque es un dialecto diferente, porque son personas de áreas rurales que cambian un poco los verbos o cortan las palabras. Así que te pondremos esa frase extraña y en el frente te pondremos el equivalente en un español estándar con la traducción de inglés. Tener esta guía te va a ayudar a entender más profundamente el capítulo. 2. Verás 2 clases grabadas, una para cada capítulo. Como dije, cada mes vas a leer 2 capítulos. Durante una semana y media lees un capítulo y en el resto de esa segunda semana haces el ejercicio de responder las preguntas, analizar todo el contenido de la guía y ver la clase grabada. Porque la clase grabada es una clase donde la profesora Valentina o Paula explican cosas específicas de ese capítulo y ellas responden las preguntas desde su perspectiva. Así que tú puedes escuchar la perspectiva de las profesoras y ellas cubren lo que está en la guía de manera más resumida. Entonces ahí te dan el resumen, te explican más del contexto histórico, te explican un poco del vocabulario y expresiones más importantes de la guía para que pues lo recuerdes aún más. Número 3. Vas a tener 2 quizzes, cada quiz con 3 ejercicios, ¿sí? En estos quizzes que están construidos en la plataforma de manera online y también en formato PDF, vas a repasar todas las palabras y expresiones nuevas que aprendiste para que así los puedas empezar a utilizar en la vida diaria. 4. Vas a tener 2 clases de grupo en Zoom, cada una por 1 hora. Y estas clases en Zoom van a ser siempre la segunda y cuarta semana del mes. Así que allá en la plataforma tú vas a encontrar un link donde das en programar clase y vas a ver un calendario con muchos espacios de clase y tú seleccionas uno y te registras. De esa manera vas a asistir a 2 clases en persona de Zoom y en cada una vas a discutir las respuestas a las preguntas de comprensión. Ahí, como ya lo había dicho, estarás con la profesora, tú y 3 estudiantes más y mientras estás dando tus respuestas, la profesora también va a hacer correcciones de errores y puede también responder a preguntas que tú tengas, ¿vale? Y el elemento número 5 es tendrás acceso a un grupo de Facebook privado. Vamos a tener un grupo de Facebook privado donde puedes hacer preguntas o aportes sobre el libro, preguntas sobre palabras raras o expresiones raras o si quieres compartir algún dato interesante del contexto histórico o de la autora. Y también las profesoras Valentina y Paula Fernanda estarán allí publicando cosas y respondiendo. A propósito, la otra profesora se llama Paula Fernanda, pero no es Paula la que da las clases 1 a 1, es otra Paula y por eso hemos preferido utilizar su segundo nombre, que es Fernanda. Ya en la página de SpanishLearnSchool.com/libro, tú vas a ver un video de ella presentándose y vas a aprender un poquito de ella. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitas tú para hacer este curso? Pues realmente son 2 horas y media por semana, si tú quieres hacerlo todo. Porque necesitas 1 hora para leer el capítulo y en la otra hora y media vas a
ver la clase grabada de 30 minutos, vas a analizar el vocabulario y expresiones de la guía y vas a responder las preguntas. Tú las respondes en un documento de Word o donde quieras y las tienes listas para la clase en grupo donde tú vas a leer tus respuestas a las preguntas y las vas a socializar. Así que si quieres hacer todo, son más o menos 2 horas y media a la semana. ¿Listo? Pero Valentina, ¿es obligatorio hacer todo? No, realmente no es obligatorio. Si tú tienes el tiempo, puedes hacerlo. Pero si no cuentas con tanto tiempo, lo principal es que tú leas el libro, que contestes las preguntas y te inscribas a las clases grupales. Eso es lo más importante. Correcto. Bueno, chicos, pues yo creo que ya les hemos contado suficiente. Quiero invitarte a que te inscribas a este programa. Es un compromiso de 6 meses, 2 horas y media a la semana. Yo sé que sí lo puedes lograr y vas a aprender y a disfrutar muchísimo. Ve a SpanishLandSchool.com/libro y allí puedes ver los detalles y registrarte. Como lo dije antes, puedes pagar mes a mes o pagar por todo el curso por los 6 meses y de esa manera obtienes un descuento. Para los que ya son estudiantes de la membresía de Parceros, para ustedes tenemos un descuento especial también y les mandaremos un correo directamente con ese descuento. Allá en la plataforma a la que tendrás acceso vas a tener todos los videos, los materiales, los quizzes y los PDF muy bien organizados y vas a tener un calendario organizado también para seguirlo. Y recuerda, si después de los 30 días no estás contento con el programa, pues nos mandas un correo y te hacemos la devolución del dinero. Cualquier pregunta que tengas, por favor, puedes mandarnos un correo a info@SpanishLandSchool.com y ahí Valentina va a responder tus preguntas. Repito, manda un correo a info@SpanishLandSchool.com y allí te ayudaremos con todo lo que necesites. Bueno, queridos, ya con esto nos despedimos. No te pierdas esta oportunidad de mejorar tu español mientras que estás leyendo un libro y compartes con una comunidad. Estoy muy feliz de conocerte en las clases de Zoom y nos vemos muy pronto. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español Listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Español Listos les dice chao, chao y hasta la próxima.